por la enfermedad actual y todo eso, podría ser una fractura, o sea, frontoparietal que va a tener y un traumatismo. Y se le podría realizar un TAC, pedir. Entonces, vamos a hacer una tomografía. ¿Cómo va nuestro pedido? Tenemos que hacer un pedido radiológico. Entonces, ¿cómo le hacemos? A solicitar una tomografía Excel computarizada de cabeza. Ya, pero ¿qué opina la señorita Nicolalde? Porque ella nos estaba ayudando con este paciente. Sí, Porque usted cuando se tiene le que pone en el mandar, pedido y le marcamos la TAC, entonces ahí le vamos a pedir si es que es simple o contrastada y para, o sea, de cabeza, de cráneo, para verle la pero ¿qué fractura. sería? Recuerden que en los pedidos de rayos X o de imagen tenemos que ser específicos, ¿sí? No solamente es el hecho de poner una TAC y ya veamos qué le hacen, ¿no? O sea, la TAC o cualquier otro estudio, como yo digo, tiene un nombre y un apellido. Entonces ponemos TAC, ¿qué? Porque si solo ponemos TAC, en el servicio de imagen nos van a regresar el pedido. Y nos van a decir, TAC, ¿de qué le hacemos? Si bien Sería un ahorita estamos TAC viendo simple de cráneo, cráneo. muy bien, perfecto. TAC simple de cráneo. Recuerden que en trauma no se debe hacer contrastada, ¿sí? ¿Por qué? Porque este medio de contraste nos puede dar errores en la interpretación, nos puede hacer pensar que hay imágenes que nos están haciendo alguna imagen compuesta que nosotros tenemos y que no sea en la que queremos nosotros definir. Entonces, TAC simple de cráneo y nuestra impresión diagnóstica sería un trauma cráneoencefálico, perdón, trauma cráneoencefálico. Dale un clic, ¿no? Era la fractura frontoparietal derecha y ¿por qué un traumatismo craneano severo? Recordemos que esta paciente estuvo inconsciente por 15 minutos, lo que nos hace sospechar de algo más. Esto es clave lo que nos está diciendo el compañero. Entonces nosotros en el pedido tenemos que poner trauma cráneoencefálico leve, moderado, severo. ¿Qué nomás le encontramos? Recuerden que en el servicio de imagen nosotros no vemos el paciente como ustedes lo ven. Entonces es importante que hagamos constar eso en el pedido, ¿sí? Si tiene una lesión, miren, en el dato que nos daba el compañero en el examen físico, tiene una lesión que compromete piel, tejido celular, tiene una lesión ósea, ¿sí? Y esto ya nos pone sobre aviso para nosotros en el pedido, nosotros poner paciente que presenta tales tipos de lesiones y características. ¿Por qué será esto? Ya vamos a ver en la tomografía por qué es importante el hecho de poner si es una lesión abierta, si es un trauma abierto, si es un trauma cerrado, ¿sí? Son cosas claves que nosotros vamos a ver. Entonces, veamos, por favor, señor Saltos, si le ponemos la tomografía que ha solicitado la señorita Nicolalde. Pásale. De ahí, esta era una tomografía computarizada simple normal. De más o menos lo que vamos a ver, porque en esta sería pedir una ventana ósea para poder ver cómo se encuentra la estructura ósea de este paciente. También la ventana del cerebro, ya que como vimos, este es un traumatismo severo, ya puede ver complicaciones como un hematoma epidural o un hematoma sudural por la contusión que sufre esta paciente. Pásale, por favor, para ver la de la Aquí solo un paciente. datito, por favor. Regresemos, es algo importante que lo que usted nos ha puesto aquí, lo que dice la ventana subdural, ¿no? Si se dan Sí, cuenta, tenemos una ventana encefálica y una ventana ósea. Cuando tenemos un trauma cráneoencefálico, siempre la información que nos mandan a nosotros en la tomografía, en todas las imágenes, van a ser ventana encefálica y ventana ósea por el antecedente traumático. Esta ventana subdural se refiere, y digamos como que fuese una ventana intermedia entre la cerebral y la ósea, que nos ayuda incluso en muchas a definir patologías que no están tan claras, sobre todo en la ventana encefálica, cuando hay lesiones que queremos ver
que nos llama la atención como algo de asimetrías ponemos en esta ventana y a veces esas lesiones se identifican mejor que en la ventana encefálica propiamente dicha. Entonces recuerden que siempre en trauma ver las dos ventanas, encefálica y ósea. Vamos a ver qué es lo que nos pone de la paciente, por favor. Sí, y justamente esa de la ventana sudural nos mencionaba que era para evidenciar hematomas agudos. Y lo malo de esta era que no nos permitía diferenciar lo que es el parénquima, pero nos permite ver de mejor manera un hematoma que se pueda generar. ¿Ya? Entonces, grabémonos bien estas imágenes, ¿sí? Y vamos a ver la ventana, la de la paciente. Pásale, por favor. Ya. A ver, aquí la señorita Nicolás le había solicitado la tomografía de cráneo de la paciente. ¿Qué es lo que le llama la atención? Doc, lo que se puede observar de la ventana, o sea que va a mostrar como un A ver, hundimiento y también a ver, la perdón, simetría, o sea, primero, si es que va a estar ya, simétrico. vamos así. Esta es una tomografía axial de cráneo en ventana encefálica, donde vemos qué cosa, ¿sí? Así vamos a empezar a leer para poder acostumbrarnos y decir eh, insistentemente cuál sería la ventana encefálica y cuál sería la ventana ósea. Es solamente como un ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué le llama la atención? Esta es una tomografía simple, es la ventana, la ventana encefálica y se va a ver aquí, o sea, se ve simétrico, ¿no? La liñita ahí. Entonces, y se ve del lado derecho que este tiene un edema cerebral, o sea, un hundimiento. A ver, una cosa es el hundimiento y otra cosa es el edema cerebral. Son dos cosas diferentes. Primero vamos nosotros a decir, ¿hay un compromiso óseo? Señorita Nicolalde, ¿hay un compromiso óseo? Sí, Doc, sí hay un compromiso. Sí. Ya, muy bien. Entonces, un factor de riesgo, un compromiso óseo. ¿Este compromiso óseo a usted le parece que sería una fractura lineal o una fractura deprimida? Es una fractura deprimida. Perfecto. ¿Qué habíamos dicho en relación a las fracturas deprimidas? De que existe mayor riesgo de un compromiso del tejido cerebral, del tejido parenquimatoso. Entonces, si nosotros tenemos este hundimiento, tenemos que revisar con mucho cuidado el parénquima cerebral. ¿Qué más nos llama la atención? Acuérdense que es una lesión abierta. Entonces, ¿qué voy yo a tener en la lesión abierta? ¿Alguien que nos quiera ayudar? ¿Nadie? Señor Tenesaca, No, pensándole. ¿qué le parece? Si yo tengo una lesión abierta, en la historia clínica me describían que tenía un compromiso del cuero cabelludo, donde se veía la fractura, donde se veía el hundimiento. Entonces, ¿qué debo yo buscar? Mm, ¿Qué se me va a pasar de afuera a adentro cuando tengo una lesión abierta? o sea, puede ser un riesgo de una infección, Doc. Bueno, independiente de eso. Pero eso yo no veo en el TAC de cráneo que le estamos haciendo ahorita a la paciente. ¿Aire? Exactamente, vamos a buscar aire.
porque yo tengo una pérdida de continuidad del cuero cabelludo, tengo una lesión, como es, con una lesión ósea grave que está hundido hacia el tejido cerebral. Entonces yo tengo una zona de donde yo puedo ver o puedo pensar de que el aire que está desde afuera se metió por la herida abierta y se metió entre los huesos que están hundidos hacia el cráneo. Entonces, ¿qué debo yo buscar en el cráneo? ¿Cómo se Un llama? neumocele, Doc. ¿Perdón? Un neumoencefalocele. Neumoencéfalo, ¿no es cierto? Perfecto. Miren, ya tengo varias cosas que debo ir a buscar. Ver el tejido cerebral, ver qué tan comprometido está el hueso, ver qué nomás si es que está desviada la línea media, ¿sí? Recuerden siempre en lesiones que tengan este grado de compromiso, buscar siempre lesiones del parénquima cerebral, así sean pequeñitas. Si yo no las puedo ver en la tomografía, ¿qué examen yo pudiese pedir después, señor Tenesac? Para ver compromiso del tejido cerebral de pequeña magnitud, por decirlo así, que no sea tan evidente en la tomografía. ¿Qué otro examen pediría? Una resonancia, Doc. Perfecto, muy bien. Entonces, si yo no veo qué tan extensa está esta lesión en el tejido cerebral, a pedir una resonancia. Pero bueno, veamos qué nos encontraron, que nos cuenten lo del caso, por favor. Sí, justamente lo que mencionaron nuestros compañeros, que era una fractura de cráneo, obviamente como se ve en esto, y estas partes de negro que podemos ver en la imagen de la izquierda, es la entrada de aire, lo que nos da en un neumoencéfalo. Además de esto, este sí nos menciona que es a nivel del frontoparietal derecho y nos menciona que se encuentra en lo que es un edema cerebral, lo que nos hace perder lo que es la visibilidad de diferenciar lo que es sustancia blanca de sustancia gris. Es una opacidad claramente que se encuentra en esta imagen. No obstante, se hace pasarle porfa, se hace la ventana ósea para visualizar de mejor manera lo que es esta fractura de tipo de hundimiento, donde se aprecia la fractura de mejor manera y se realiza también lo que es una reconstrucción ósea 3D, donde claramente podemos recordar que mencionaba que medía 5 centímetros y ahí se puede observar el grado de profundidad y el compromiso de la misma. Con respecto al tratamiento que se le realizó a esta paciente, es una cirugía, porque tomar en cuenta este caso era un traumatismo grave, porque si le debimos en fracturas simples o compuestas, esta viene siendo una fractura compuesta y la gran mayoría de fracturas compuestas van a requerir un tratamiento quirúrgico, donde se va a realizar una sutura de un desgarro de la duna madre, retiro de fragmentos óseos incrustados en cerebro, levantamiento del hundimiento craneal con fijación de los segmentos óseos y cierre de los planos de los tejidos blandos. Como recordaremos, ella estaba con un compromiso de piel, tejido celular subcutáneo y músculo, y para posteriormente tratarla con cloxacilina y manitol. Después de ello, la evolución de la paciente fue favorable. De ahí, pásale, por favor. De ahí vamos a hablar un poco de lo que es el traumatismo craneal con hundimiento, o también llamado traumatismo, fracturas deprimidas, que es un tipo de... Perdón, perdón que le interrumpa. Creo que por la premura del tiempo nos vamos a tener que saltar esto, ¿ya? En todo caso, muchas gracias y vamos a ver el otro caso. Muchas gracias, señor Salto. Ya, listo. Entonces, yo les voy a presentar ahora mi caso clínico. Por favor, síguele, Ara. Y de una vez te solicito por si acaso el control, ya. Ya. Entonces, ya le cambio yo, tranquila, Arita. Ya, entonces, primero, en datos de afiliación tenemos un paciente de sexo masculino de 17 años de edad que nació aquí en Quito, reside en Quito, es mestizo, grupo sanguíneo tipo A y la fuente de información nos dan aquí los familiares, los padres del paciente. En antecedentes no refiere ningún antecedente personal, patológico, familiar ni quirúrgico, ni tampoco alergias.
El motivo de consulta fue el golpe en la cabeza. Entonces, tenemos un paciente masculino de 17 años que hace 6 horas en un entrenamiento de karate recibe un golpe contuso en cráneo mientras usaba medidas de protección, con caída de su propia altura en 2 ocasiones. La primera sin aparente repercusión, por lo que continúa esta actividad física. En la segunda ocasión, con posterior incapacidad para reintegrarse, por lo que se reporta con familiares quienes trasladan al hospital más cercano, donde este paciente ingresa con una alteración del estado alerta con un Glasgow de 6/15. Entonces se decide el ingreso inmediato del paciente a terapia intensiva. Entonces, ay, ya se pasó. Regrésale, ahora no puedo, gracias. En los signos vitales tenemos una frecuencia de 120, de 16 latidos por minuto, de 36 grados, una tensión arterial de 150/87, la saturación de 94 por el Glasgow de 6/15. Y en el examen físico vemos que, bueno, la cabeza se encuentra normocefálica, no se encuentran abultamientos ni lesiones, que es lo más importante, ni en todo lo que es cuero cabelludo. Pero en los ojos del paciente ya presentaba unas pupilas anisocóricas no reflectivas. En las extremidades o en sí en todo el cuerpo, el paciente presenta una extensión anormal de mi cuerpo derecho. Entonces, lo principal que se realiza este paciente fue asegurarle la vía aérea, intubación endotraqueal al segundo intento sin otro incidente. Igual se le aplica pseudoanalgesia y se solicita exámenes. Entonces, chicos, ya pasando, aunque ya pasó, eso, no le pases, perdón. ¿Cuál es la impresión diagnóstica que ustedes tienen pensando que tiene un Glasgow de 6/15, tuvo un golpe muy duro en la cabeza? Entonces, José, dime, porfa, ¿cuál es la impresión diagnóstica de este paciente? En este paciente, debido a la historia clínica que nos presentaste, sería un traumatismo cráneoencefálico severo, ya también analizando el Glasgow con el que se presentó. Y de igual Listo. manera se pediría una tomografía axial computarizada de cráneo simple. Ya, ahí sí pásale una ara, porfa. Listo, sí, en efecto es un traumatismo craneoencefálico severo por el impacto, el Glasgow que presenta nuestro paciente, e incluso el examen físico, las pupilas anisocóricas y también la extensión anormal que presenta en mi cuerpo derecho. Y sí, pedimos un TAC simple sin contraste, no, no se olviden eso, sin contraste. Ya nos mencionó igual la anterior vez que no es necesario el contraste. Pásale, por favor. En esta primera imagen del lado izquierdo me va a ayudar Carolina. Dime qué es lo que ves en la primera imagen del lado izquierdo, en la de aquí. Ya aparece que hay una desviación de la línea media, empezando por ahí. También hay una alteración de los, ay, ¿cómo se llama? Del cuerpo calloso. Podría ser por el traumatismo. Igual parece que hay sangre en el ventrículo izquierdo, perdón, en la zona de la corteza del lado izquierdo. ¿Desaparece o hay? Ay, doc, sí, está ahí. Ya, muy bien. ¿Qué forma tiene? Parece como una, no sé, sí, semiluna. ¿Es o no es semiluna? Sí, sí, es una semiluna. Ah, muy bien, entonces tenemos sangres de forma de semiluna. ¿Qué es lo que se nos ocurre como primera posibilidad por esas características? Que podría tratarse de un hematoma subdural. Perfecto. ¿El hematoma subdural atraviesa o no las suturas? Sí, sí atraviesa. Eso es un dato importante que ustedes deben considerar, ¿no? Entonces, veamos qué más le llama la atención en estos cortes que nos está mostrando ahorita. Regresémosle, por favor, a la otra. Regrésale más, Sara. Ahí. Es ahí. Miren bien la zona interhemisférica, la cisura interhemisférica, en lo que es anterior y posterior, ¿sí? En la primera imagen del lado izquierdo, luego en la imagen del lado derecho,
Y vemos la siguiente, por favor, la siguiente imagen, la siguiente diapositiva. Ya, ahí. ¿Qué más le llama la atención? La señorita Gómez que nos estaba ayudando. Ahí se nota más la sangre, Doc. También hay no se pueden ver bien las fisuras del cerebro. La Pero circunvolución. ¿dónde nomás está, ya, dónde nomás está la sangre? em, ¿Se mantiene a nivel periférico, a nivel ah, frontoparietal o a dónde más está? sí, se distribuye por la línea media también. Exactamente, eso es importantísimo. Entonces veamos qué nos dice la señorita Zurita. Ya, regrésale uno ahora. Ya, en esta primera imagen que nosotros vemos es una tomografía simple de cráneo, un corte axial, y lo que nosotros primero vemos aquí es la desviación de la línea media, ¿sí? La parte de aquí vemos que el ventrículo del lado izquierdo ya se encuentra afectado. También vemos en la periferia en forma de semiluna esta imagen, esta parte hiperdensa, donde se va viendo la acumulación de sangre, dándonos un presuntivo de un hematoma subdural por la forma. Si notamos bien, hay una pequeña, no muy clara diferenciación entre sustancia gris y blanca, quiere decir que ya está empezando a edematizarse la masa encefálica. También tenemos la pérdida de los surcos y circunvoluciones tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Y en la imagen de al lado se puede ver con mayor claridad esta parte hiperdensa, tanto un poco en línea media y más en la periferia de lo que sería esta acumulación de sangre. Vemos el lado izquierdo del paciente que ya no se logra diferenciar sustancia gris de sustancia blanca, ni vemos ya los surcos ni circunvoluciones, y al lado derecho tampoco logramos apreciar con claridad. Todavía se aprecian un poco, pero ya no, o sea, en menor medida, por lo que se va instaurando el edema. Pásale. En esta tercera imagen, como se explicaba a la doc y también mencionó bien Caro, vemos toda, esto le voy a señalar primero, ¿ya? Esta zona hiperdensa donde se va viendo la acumulación de líquido, de sangre. Aparte de que esta parte de aquí ya empieza con la edematización, si se dan cuenta aquí ya no se logra ver mucho de lo que es masa encefálica por la presencia tanto de sangre y el edema. Y el lado izquierdo igual se encuentra un poco afectado, pero no en gran porción. En esta imagen de aquí igual les hago participar, ¿verdad, Doc? Ya, vamos nomás explicando porque ya se nos va acabando el tiempo. Ya, listo. En este corte coronal vemos lo que les he mencionado antes, la desviación, el desvío de la línea media. Y aquí vemos cómo el tejido se va jalando, se va hacia abajo, lo que nos daría el indicio de la formación de una hernia subfalcina. E igual vemos en esta parte hiperdensa la acumulación de líquido, lo que vendría a ser el hematoma que se está formando. Y si se dan cuenta, no hay diferenciación entre muchos de los surcos, más del lado izquierdo que del lado derecho, por el edema que se está instaurando. Pásale, por favor. Y en estos cortes sagitales, igual, vemos lo mismo. Imagen hiperdensa, zona hiperdensa, donde se va viendo la acumulación. Ya hay un colapso de los ventrículos en la primera imagen, y en la segunda vemos como ya todo el edema cubre y no permite la diferenciación ni de cuerpo calloso, ni de ventrículos, ni de sustancia gris de blanca, ni circunvoluciones. E igual aquí está el edema, este color hiperdenso que ustedes ven que les voy señalando. Pásale, por favor. Y en esta ventana ósea, en este corte axial, nosotros lo principal es verificar que no hayan fracturas. Entonces, en este paciente en sí no hubo fractura de lo que es parte ósea, ni no se vio una fractura en lo que es este corte axial, ni en este corte sagital. Entonces, el más es la contusión del golpe que recibió el paciente. Pásale, por favor. Entonces, en el diagnóstico tomográfico lo que nosotros encontramos es, dale un cliccito más, es un hematoma subdural agudo hemisférico izquierdo con una extensión atentoria y región interhemisférica derecha. Dale otro clic, por favor. Un edema cerebral difuso y otro clic, por favor. Y una herniación subfalcina.
Dale otro clic, por fin. Y el tratamiento que este paciente recibió primero fue el esquema ABC, aseguraron vía aérea, ventilación, circulación. Lo principal aquí es que la anisocoria que les mencioné al inicio y la extensión anormal del hemicuerpo derecho son datos sugestivos de la presencia de una herniación. El paciente se estabilizó en UCI e ingresó a quirófano a las 3 horas de la estabilización que tuvo en UCI. Igual el paciente requirió un apoyo anérgico a expensas de noradrenalina de 0.6 microgramos kilogramo por minuto porque presentó en el quirófano hipotensión. También se le aplicó cargas de 15 ml de cristaloides para mantener una perfusión y tratar de mantener con ello también la tensión arterial. Y cuando se descomprime o drena el hematoma, el paciente volvió a presentar una inestabilidad mucho mayor que al inicio, una inestabilidad hemodinámica, razón por la cual aumentan la dosis a 0.8 de noradrenalina. Pásale, por favor. Entonces, el diagnóstico definitivo de nuestro paciente fue un trauma cráneoencefálico severo y todo lo que les mencioné anteriormente. Y síguele, por favor. Y bueno, esto le corto, ¿verdad, doc? Por lo que no hay tiempo. Exactamente. Ya. Y no se olviden, la hernia sufalcina es la de aquí. Y era lo que vimos, el desplazamiento de la masa hacia abajo. Por eso la hernia sufalcina. Listo. Gracias. Gracias. Vamos con el otro caso, por favor. Ya. Buenas tardes. Bueno, hablamos del siguiente caso clínico y síguele, por favor. Ya. Los datos de afiliación es un paciente de 65 años de sexo masculino, nacido el 17 de octubre de 1965, vive en Quito, reside en Quito, de etnia mestiza, grupo sanguíneo ORH positivo. La información es por parte de la hija del paciente. Síguele, por favor. Dentro de los antecedentes, principalmente la hija del paciente refiere que el paciente tiene hipertensión arterial y esto lo va controlando con enalapril. Síguele, por favor. Ya. El motivo de consulta es paciente inconsciente. La enfermedad actual es un hombre de 65 años. Fue encontrado inconsciente con sangrado de una herida en el cuero cabelludo del lado derecho al pie de las escaleras de su casa por aparente caída. Su hija indica que al momento de la caída no se encuentra presente, pues menciona que salió de casa. Indica que su última conversación fue a las 5 p.m. por vía telefónica. Cuando llega a su casa a las 5:30 se da cuenta de la caída de su padre, por lo que llama a urgencias y es trasladado a la casa de salud. Síguele, por favor. Dentro de los signos vitales tenemos frecuencia cardíaca 68 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 15 respiraciones por minuto, temperatura de 36 grados, tensión arterial 140/78, saturación 94 y Gauss 5/15. En el examen físico, que es lo más importante, tenemos en cabeza una laceración del cuero cabelludo frontotemporal derecha, ojos, pupilas isocóricas normal reactivas sin presentarse signos de anisocoria, tórax no presenta lesiones y no presenta lesiones en extremidades. Síguele, por favor. Ya. Sin embargo, dentro de los 20 minutos posteriores a la llegada al hospital, el diámetro de su pupila derecha cambia de 3 milímetros a 6 milímetros. Su pupila izquierda permaneció en 3 milímetros. Por el deterioro del estado de conciencia fue intubado y conectado a ventilación mecánica. Desde su ingreso a la intubación nunca presentó ninguna elevación de la presión arterial, por lo cual se solicitan realizar exámenes de imagen. Síguele, por favor. Ya, en este caso, Jonathan, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Qué impresión diagnóstica y qué tipo de examen se realizaría al paciente? Jonathan. ¿Se me escucha? Sí, ahí sí. Bueno, básicamente dentro de la impresión diagnóstica con todos los datos que nos dijo, sería una fractura de cráneo ya severo y como las anteriores, lo que nosotros ya pediríamos sería un TAC. Un ataque simple sin contraste, exactamente. Dale un clic, por favor. Ya. Como dijo Jonathan, la impresión diagnóstica es una fractura craneoencefálica severa, ya que presenta una escala de Gauss de 5/15. También tenemos una alteración de lo que es la presión arterial, está un poco elevada, y exámenes de imagen, un TAC simple sin contraste.
Dígale, por favor. Ya, un poco A ver, recordando. aquí, perdón que le interrumpa. Cuando nosotros decimos tag simple, ya no debemos poner el sin contraste, ¿sí? Porque asumimos que ya les están haciendo simple. Si nosotros ponemos simple y contrastada, nos van a hacer las dos. Pero solamente en este caso es tag simple de cráneo, ¿ya? Sigamos. Ya, bueno, un poco recordando, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a encontrar normalmente. Primero vamos a hablar de la simetría. Tenemos que evaluar principalmente los dos lados del cerebro, tanto, a ver, está. Pues ya. Vamos a evaluar primero la simetría, tanto la parte derecha como la parte izquierda del cerebro. Vamos a evaluar también si la línea de la hoz del cerebro, es decir, la línea media, que es la principal línea de referencia para averiguar esta simetría. También vamos a evaluar si en el cerebro, en la parte parenquimatosa o en la parte externa, vamos a encontrar hemorragias. También tenemos que evaluar dentro del parénquima si se encuentra sangre dentro de los ventrículos laterales, principalmente. También buscar hiperdensidades dentro del parénquima subjetivas de objetos, como son cuando hay fracturas por hundimiento, que ya son que traspasan tanto el cráneo como el parénquima que pueden afectar. También tenemos que diferenciar cuando hay el tamaño de los surcos, si hay presencia de surcos aquí en el cerebro, ya que, como hemos mencionado en exposiciones anteriores, tenemos que tomar en cuenta que cuando hay ya no hay presencia de surcos, es porque se presenta un gran edema dentro del cerebro. Sígale, por favor. ¿Sí puede? Ya. También principalmente tenemos que evaluar lo que es el cráneo y el cuero cabelludo, principalmente si observar si no hay continuidad dentro de lo que es la bóveda craneana, si no hay ningún hundimiento o signo de fractura. Evaluar también la parte de las suturas, ya que como vimos en la exposición, esta se puede confundir las suturas de la cabeza con posibles fracturas. Síganle, por favor. Ya. También aquí principalmente tenemos que evaluar las cavidades como ay, se me fue el nombre. Dichas etmoidales. Eso, las etmoidales principalmente que contengan aire, pues esto es normal aquí. Y averiguar que no contenga tampoco sangre. También en las celdas temporales, igualmente que aquí haya aire y no otra presencia de sangre u otros objetos. Síguele, por favor. Ya, bueno, esto le va a preguntar a alguien, si me puedes ayudar, Domé. Esos son los hallazgos que se encontraron luego de la realización de los exámenes al paciente. ¿Sí me escucha? Sí. Ya, a ver, primero, como dijiste, tenemos que ver la simetría. Evidentemente no se ve como que no se ve simétrico. Se le ve un desplazamiento hacia la derecha y como no se ve tanto los surcos, podríamos decir que existe un edema. A su vez, se puede ver Perdón que le interrumpa. ¿Un desplazamiento hacia la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Esto es importante que nos ubiquemos, ¿sí? Por eso, miren, todo el tiempo estamos diciendo derecho, izquierdo, aunque parece molestoso, aunque parece repetitivo, pero es la única forma en que podemos hacer un ejercicio y decir, sí, definitivamente al final del semestre sé que este es del lado izquierdo y este es del lado derecho del paciente, ¿ya? Entonces, la imagen hiperdensa que tenemos, ¿en qué lado se encuentra? ¿Derecho o izquierdo del se paciente? encuentra en el lado derecho. Ya, muy bien. Ya, entonces, Sigamos. ya, entonces no estaría simétrico, habría un desplazamiento hacia mi lado izquierdo, ¿ya? Y hay una imagen hiperdensa en el lado derecho que nos puede sugerir que es un hematoma sutural porque tiene forma de semiluna. ¿Qué más nos llama la atención en el lado izquierdo del paciente? Comparemos en un lado con el otro lado, valoremos tejidos blandos. ¿Qué nos llama la Que atención? no hay diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris.
¿Qué nos están señalando? Ahí nos están poniendo con el cursor clarito, estamos viendo. Nos están corrigiendo ahí en el examen. ¿Qué hemos venido diciendo? Recuerden, siempre comparar, siempre ver el un lado con el otro lado. ¿Qué más nos llama la atención? Bueno, al lado izquierdo podemos ver la presencia también al lado izquierdo, de un hematoma subgaleal. Exactamente. Entonces tenemos un hematoma subgaleal. Acuérdense del golpe y contragolpe. En ocasiones vemos que tiene un importante edema subgaleal en un lado y tenemos el hematoma intracerebral en el otro lado. ¿Ya? Y de igual manera, o sea, tenemos que buscar fracturas en los dos lados, golpe y contragolpe. Acuérdense que el cerebro está dentro, en los adultos, está dentro de una caja cerrada. Entonces muchas veces me golpeo de un lado, pero me puedo dar golpe también al otro lado y se puede provocar lesión bilateral. ¿Qué más nos llama la atención? Fijémonos bien en los surcos. Independiente de que no se noten o sí se noten. ¿Qué más nos llama la atención? No se notan los surcos, por lo que podemos pensar que existe edema. ¿Qué más? Aparte de eso, ahí está señalándonos de nuevo la compañera. ¿Será normal esa imagen hiperdensa? No, es una imagen hiperdensa que puede ser sugestivo también de un sangrado. Exactamente, sin miedo, de un sangrado. ¿Sí? Vemos que tiene la misma densidad que del un lado a la del otro lado. ¿Ya? Entonces, eso es, si está entre los surcos, ¿qué debo yo pensar? ¿Dónde estará ese sangrado? Intraparenquimatoso, a nivel de las fisuras, a nivel de las circunvoluciones, del espacio subaracnoideo. ¿Dónde debo suponer yo que estará ese sangrado? Y está dibujándome la circunvolución. Es un sangrado subaracnoideo. Muy bien, eso también nos podría decir la imagen hiperdensa que tenemos a nivel de la línea media, ¿no? Si se dan cuenta, tanto a nivel anterior como a nivel posterior, tenemos una imagen de mayor densidad a esta altura. ¿Qué más nos dice? ¿Los ventrículos están centrales o están desplazados? No, están lateralizados a la izquierda. Bien, ¿qué más vemos? A pesar, una cosa, miren, es que estén desplazados y otra cosa es que el uno sea más grande que el otro. Aquí son desplazados, son simétricos o asimétricos. Sí están asimétricos. Exactamente. Miren, comparemos los lóbulos, los ventrículos laterales en el asta frontal derecha con la izquierda. La izquierda se ve de mayor tamaño. Comparemos el asta occipital derecha e izquierda. La izquierda se la ve de mayor tamaño. ¿Sí? Eso nos está diciendo que existe un proceso compresivo que está desplazando las estructuras de la línea media, que está provocando la disminución de la diferenciación de los surcos, ¿sí? Que hay un proceso ocupativo, que es en este caso un hematoma, y también hay una colección o presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Ya, muy bien, veamos qué nos dice la señorita expositora. La señorita Tibán, por favor. Ya, doc. Bueno, como les mencioné, esto es una tomografía computarizada en corte axial de ventanas encefálica. Lo que principalmente nos llama la atención, como la doctora ya les mencionó, es que se puede apreciar una desviación de la línea media. Podemos ver también la presencia de una imagen hiperdensa en el lóbulo derecho, es decir, desde el lóbulo parietal hacia el lóbulo temporal, en forma de similuna, lo que nos hace suponer que es un hematoma subdural, como ya les mencioné en la exposición anterior. También podemos ver que los ventrículos laterales se encuentran desplazados hacia el lóbulo izquierdo, podemos ver la simetría de los mismos. Podemos ver que el ventrículo lateral izquierdo es más grande que el ventrículo lateral derecho. Podemos ver la presencia de una imagen hiperdensa que puede suponer dentro del parénquima de una hemorragia subaracnoidea en el lóbulo temporal. También podemos ver la presencia de un hematoma subgaleal, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, si se puede ver, que nadie le dio cuenta. Porque eso es como mencionó la doctora. Se puede ver por el golpe y contragolpe. O sea, aquí ya hubo una formación, digamos así, en forma coloquial, de un chichón, tanto derecho como izquierdo.
¿Qué más podemos ver? Nada más para preguntarle, señor Collago, ¿usted diría que de pronto se puede estar dando una herniación subfalcina? Creo que no. Hasta el momento, dentro de los que vemos en la imagen, yo no diría que se podría estar dando, porque no llegaste a ese y ya pasó el límite. Ya se acabó el caso, ya nos votó la compañera del caso. Ajá. Sí, bueno, si nos acordamos de la imagen, cuando veíamos las imágenes didácticas de las herniaciones, ¿se acuerdan que veíamos cómo la línea media se desplazaba un poco? Regresemos eso ahí. Se desplazaba un poco y veamos que el tejido cerebral como que tendía del lado, en este caso del lado derecho, a irse hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces eso tampoco podemos descartar de que nos esté dando en este momento o dependiendo del tiempo en el que se hizo el estudio y la evolución del paciente, ¿ya? Vamos a ver qué más nos dice ya que regresamos al caso. Por favor, sigamos, señorita Kiván. Síguelo, por favor. Ya, bueno, esta es una imagen posterior a la realización Bueno, esta es una imagen computarizada en corte sagital. Como podemos ver, de igual manera, la presencia del hematoma. Hay coronal. Es coronal. Bueno, no importa. En corte coronal. En corte coronal, ¿me puedes dar chance de moverle el mouse, por favor? Ya, en corte coronal, donde se puede ver, igualmente ver la presencia del hematoma subdural. De igual manera, aquí se aprecia el desplazamiento de la línea media. ¿Se puede ver? Está aquí. De igual manera, no se puede visualizar las circunvoluciones, es lo que se puede apreciar en esta tomografía. Sígale, por favor. Dentro de la presunción diagnóstica tenemos la presencia de un hematoma subdural del lado derecho. Dale otro clic. Ya. Dentro del tratamiento que se empleó a este paciente, el paciente fue sometido a una evaluación de emergencia del hematoma subdural. Se realizó un drenado quirúrgico que fue realizado de forma lenta, evitando descomprimir abruptamente a través de 2 agujeros ampliados de 3 centímetros de diámetro, que se fueron realizados cada uno. Como se puede ver en la imagen, estos huequitos que están aquí son los huequitos por donde se realizó la descompresión del cerebro. De igual manera ya se puede observar la línea media que ya está volviendo, o sea, ya está en la mitad, pero todavía se puede observar aquí el hematoma subgaleal del lado izquierdo. De igual manera, el lado derecho como que ya está un poco desaparecido. De igual manera, se puede apreciar los ventrículos laterales que al momento se están ubicando en el centro. Podemos ver también que el ventrículo lateral izquierdo es un poco es más grande que el derecho si se lo compara, y de igual manera todavía se aprecia aquí el hematoma subaracnoideo del lado del lóbulo izquierdo, que se ubica en el lóbulo temporal. De igual manera en la parte anterior y en la parte posterior en el lóbulo occipital. Eso es por el momento lo que se le hizo al paciente para la descomprensión del hematoma subdural, porque ya aquí en esta imagen ya no se observa la imagen hiperdensa que se observaba en la imagen anterior. Aquí lo que también podemos decir es que si se dan cuenta en el lado derecho no tenemos la parte ósea. O sea, seguramente en la zona de drenaje pues quitaron esa parte ósea y quedaron solamente el espacio por donde pudo ser drenado, y también se ve un neumoencéfalo que es posterior al drenaje del hematoma. Síguele, por favor. En la resolución del caso, como se puede ver, se realizó un sistema de cerrado que fue colocado en el espacio subdural y el procedimiento fue terminado sin complicaciones. El paciente fue trasladado posterior a una unidad de cuidados intensivos bajo ventilación mecánica y asistencia a través de un tubo endotraqueal. Y en el postoperatorio hubo una resolución inmediata de la anisocoria que se había producido cuando ingresó el paciente. Síguele, por favor. En el diagnóstico definitivo tenemos presencia de hematoma subdural derecho. Es como principal diagnóstico porque de ahí nos lanzaba una lista grandota de hematoma subaracnoideo. Sígale, por favor. Esta es la principal. Y les iba a hablar un poco del hematoma subdural que ya vimos en la exposición del día miércoles, pero creo que por el tiempo ya no se va a poder. ¿O sí?
Bueno, ahí nos ha puesto del agudo, recordemos que este se clasifica en agudo, subagudo y crónico, ¿no? Y a considerar también la posibilidad de que haya un sangrado activo sobre un sangrado crónico. Entonces, en estos pacientes a veces la evolución clínica dependerá de las patologías y complicaciones que se presentan. Siga. Creo que ya ahí se acabó el caso. Sí, ya se terminó el caso. Bueno, entonces, muchas gracias a los compañeros expositores, a quienes nos colaboraron en el desarrollo del caso. Bueno, nada más, me despido, que les vaya muy bien, disfruten su feriado y cuídense mucho. Gracias, Doc. Gracias, doctora. Gracias, Doc. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Les vaya muy bien. Tal vez si me puedo quedar un ratito con la señorita Zurita. ¿O tienen clase?